Hola amigos de Cusco Social, bienvenidos a esta segunda parte de la conversación con Gonzalo Lamana. No podíamos haber abarcado todo en un solo momento. Primero conversamos sobre Polo de Ondegardo, sobre la importancia del personaje, pero ahora vamos a hablar de sus textos. Y como yo les había anunciado, Gonzalo ha trabajado un volumen que se presentará muy pronto en Cusco y en Lima. Y en ese trabajo que ha hecho en este volumen, donde recopila todos los documentos que se conocen del licenciado Polo Onegardo, él descubre una carta relación al obispo Jerónimo de Loaiza sobre las creencias y prácticas mortuorias en los pueblos indígenas del Perú. Gonzalo, ¿por qué crees tú que este documento estuvo medio secreto, medio perdido? ¿Y cuál es la importancia de este documento en términos históricos? Bienvenido. Sí, gracias Guille una vez más. Bueno verte y bueno ver a todos los seguidores de Cusco Social. ¿Por qué estuvo perdido? Es una buena pregunta. No, a ver, quiero decir, ¿por qué estuvo perdido? No es sorprendente porque han pasado 500 años, así que muchos papeles están perdidos. Creo que la verdadera pregunta es, ¿por qué no sabíamos nada? Porque hay documentos de Polo, pero puede ser de cualquier otra de las grandes figuras de la época, que sabemos que existieron y tenemos la esperanza de que en algún lugar haya todavía alguna copia porque el propio autor los menciona o porque una tercera persona habla sobre eso. Lo extraordinario de este documento es que no sabíamos nada. Nada. Él nunca dijo, como yo ya expliqué en mi trabajo tal, ni nadie más dijo, tenemos este trabajo del licenciado Paul Ondegardo que habla de esto. No, nadie lo sabía. Es un documento, realmente la historia del documento en sí es extraordinaria. Eh, es, Todo fue un poco azaroso. A mí me invitaron a dar una conferencia en la Universidad de Illinois, en el campus de Urbana-Champaign, que es el campus que era famoso y conocido porque ahí había habido una escuela de grandes sandinistas. Tom Saidema había estado allí, etcétera. Pero esta gente ya se había ido y si me permites que es bien curioso, entonces te cuento la anécdota. Por favor, ahí en los detalles está lo rico de esta entrevista. Es muy curioso. Me invitan a dar esa conferencia una colega que yo había conocido en el seminario de Pisac, pero esa colega se estaba comprando un departamento en Boston porque se iba a retirar. Entonces me dice, oye Gonzalo, me tienes que disculpar enormemente, pero no voy a poder estar para tu charla, porque justo tengo que firmar la escritura de compra del departamento el mismo día en que habíamos programado tu charla. Ya le digo, no te preocupes. Entonces me dice, la que te va a contactar es la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y ella se va a encargar de todo. Ya, bacán, no hay problema. A los 2 días me escribe la directora del Centro de Estudios Latinoamericanos y me dice, Gonzalo, me acabo de caer y me doblé el pie. No puedo ocuparme de tu visita. La que se va a encargar de tu visita es una estudiante doctoral que está haciendo un trabajo de posgrado aquí y mucha suerte. Ya le digo, no hay problema, ¿no? Y después me di cuenta que me reservaron, porque generalmente estas visitas son de 3 días. Vuelas un día, haces lo que tienes que hacer el día siguiente y te vas al día siguiente. Me habían reservado para 5 días y yo ni lo había mirado. Y bueno, ahí en el hotel, solo como un hongo, preguntándome qué hacía, porque no estaba ni mi colega, ni la de doctor del centro, ni nada. Entonces, este, me pongo a
A mí, yo siempre miro cosas. Entonces miro ahí, pues, el catálogo de la universidad. Y qué sé yo, pues mirando a ver qué hay, sale el manuscrito de Paul Londegardo. Yo digo, es un error, evidentemente es un error. Empiezo a mirar, pues parece que efectivamente, de que yo jamás sabía, ni siquiera sabía qué manuscrito era, pero ya el hecho de que tengan un manuscrito me pareció extraño. Entonces le escribo a la gente de la biblioteca y me dice, ah, sí, lo acabamos de adquirir, o sea, hace poco. Le tendría que ponerse en contacto con el bibliotecario que se encarga de la colección de manuscritos latinoamericanos, pero él está de sabático. Le digo, ¿y existe la posibilidad de que yo vea el manuscrito? Era la época del COVID. Y me dice, bueno, vamos a ver, no sé qué, le recomiendo que le escriba al bibliotecario. Entonces le escribo al bibliotecario, una persona encantadora que me contesta inmediatamente y me cuenta. Entonces él me dice, no, lo que pasa es que yo compré este manuscrito, yo lo compré, digo, yo insistí para que la universidad comprase este manuscrito, pero era muy caro. Entonces tuve que, no era, mi presupuesto no alcanzaba, tuve que pedir especial autorización, varios centros juntaron dinero, no sé qué, y me dice, y en realidad no lo ha visto nadie. Entonces, y me dice, no lo ha visto nadie, y Gonzalo, tú, ¿quién lo vendía? Disculpa que te corte ahí, pero me gustaría saber no, quién lo vendía. lo vendía una coleccionista privada. Ah, perfecto. Bueno, a ver, lo vendía una persona que se especializa en manuscritos, tratados, cosas antiguas. Los anticuarios es el término genérico para esta gente. Entonces, pero ahora vuelvo a eso. Entonces el bibliotecario me dice, yo estoy de sabático y tenemos restricciones por COVID, pero me dice, pero tú eres la autoridad mundial en Polo Ondegaro. Y le digo, bueno, muchas gracias, no sé, ¿y usted cómo sabe? Me dice, no, porque la descripción del manuscrito citaba tu libro. Ah, le digo, ok. Entonces me dice, podemos hacer una excepción. Bueno, entonces me fue así. Tú imagínate, yo en el medio de dar una charla, saludar a esta persona, saludar a la otra, lo único que no pude dormir. Esa noche no pude dormir. Lo único que pensaba era, hay un manuscrito que tengo que ir a ver. Entonces me voy, eh, me preparan una sala toda para mí solo porque era COVID y me dicen, ahí está el manuscrito, usted mismo. Me pongo a leer el manuscrito. En 2 segundos me doy cuenta que es un manuscrito de Paul Ondegardot porque el estilo es inconfundible. Y en 10 segundos también me doy cuenta de que es desconocido, que no es ninguno de los manuscritos que él mencionó, ni nadie más mencionó, que es un texto que no conocíamos. Entonces, es una universidad pública con un presupuesto razonable. Entonces digo, mire, me interesa mucho este texto, ¿le importa si ustedes pueden hacer copias? Yo puedo hacer copias. Ah, sí, 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 saque todas las copias que te quiero. También inusual. Entonces, bueno, me fui de esa universidad con copias de alta resolución sacadas con mi telefonito del manuscrito. Bueno, entonces le digo al bibliotecario, ¿usted de dónde sacó? Porque fue la misma pregunta que tú te hiciste y que creo que se la hace cualquiera, es ¿de dónde salió esto? Entonces me dice, mire, yo se lo compré a este anticuario y sé que viene de una colección privada, pero no sé mucho más. Entonces me muestra la ficha de la descripción del anticuario y ahí decía colección tal. Y bueno, después cuando uno está en ese momento de emoción, todo lo demás desaparece en el mundo y me la pasé durante horas tratando de descubrir quién era ese señor. Ese señor, que era la colección tiene su nombre,
Había sido un famoso arquitecto tejano que en sus horas libres le gustaba coleccionar cosas. Y entre las cosas que coleccionaba, coleccionaba manuscritos. Entonces, calculo yo que por los 50, 1950, entre las cosas que le ofrecieron para comprar estaba ese manuscrito y él lo compró y ya. Y el caballero muere, pasa su sucesión y los herederos dicen, bueno, a ver, esto a nosotros no nos interesa. ¿A quién lo compra? Se lo compra la colección entera este anticuario y este anticuario, los anticuarios van a las ferias de las grandes bibliotecas y está este manuscrito. Por suerte, este señor de la Universidad de Illinois se dio cuenta del valor del manuscrito y lo compró. Caro, pero lo compró. Y como era pleno COVID, no pasaba nada, estaba el manuscrito ahí. Así es que esa es la historia de cómo yo llegué al manuscrito. Ahora te tengo que preguntar qué dice ese manuscrito, Obviamente. Gonzalo. Eh, el manuscrito es extraordinario desde distintos puntos de vista. El manuscrito trata todo, desde el principio hasta el final, sobre ideas y prácticas indígenas relacionadas con la muerte. En el virreinato del Perú, todo el virreinato, que es territorio enorme. Por supuesto, Polo se centra en el área andina, pero esto va desde Colombia hasta Chile. Es único porque no hay más documentos hablando sobre lo que nosotros llamaríamos religiones indígenas en una época tan temprana y con tanto detalle. Él no habla nada más que de eso. Él describe enorme cantidad de prácticas en distintos lugares y ofrece toda una serie de interpretaciones. O sea, él trata de explicar lo que está viendo y fundamentalmente lo que él está viendo es que en todos los pueblos indígenas que él incluye en su texto, no existe realmente la idea de que alguien está muerto. La gente no muere. Bueno, porque en todos los lugares se le ofrecen comida, bebidas, se hacen fiestas, se les lleva ropa, se les cantan canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él va como haciendo lo que hoy en día llamaríamos una etnografía. Va lugar por lugar diciendo, en este lugar yo vi, hacen esto, esto y esto. En este lugar hacen esto, esto y esto. Y a lo largo del texto, él, claro, para que los seguidores de tu revista tengan un poco el contexto, ¿por qué Polo escribe esto? Él dice al principio del texto y al final del texto que él le está hablando a su señoría reverendísima. Su señoría reverendísima es el arzobispo de Lima, otra vez, Jerónimo de Loaiza. Y él dice que él le está contestando a una carta que su señoría reverendísima le mandó pidiéndole que él escribiese sobre esto. Él nunca, no sabemos cómo estaba, qué palabras había usado Loaiza. Lo que sí sabemos es que evidentemente era sobre la muerte. Entonces, él lo que trata es de explicar qué es lo que él está viendo. O sea, se ve claramente en el texto que él tiene como toda una sección introductoria. Después hay una parte donde él dice, vamos a hablar de los cuerpos muertos. Y después dice, vamos a hablar de los enterramientos. Finalmente hay una parte donde sería algo así como su solución al problema. Problema que nunca está claramente explicado, pero que se transpira a lo largo del texto, que es cómo hacemos para que entiendan que los muertos están muertos.
que no necesitan comida, que no necesitan ropa, que no necesitan bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esto lo lleva a Apolo a una disquisición muy teológica, muy interesante acerca de el alma y el cuerpo. Y tratar de explicar si existen esas nociones entre los pueblos indígenas o no existen. Y hay dos cosas fascinantes para mí. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay dos cosas que sobresalen. Una es la riqueza del texto, la cantidad de escenarios distintos que él describe, en el cual un cuerpo es adorado, cómo es adorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que sobresale es eh, su incapacidad de explicar eso que él está describiendo dentro de un marco conceptual cristiano. Él no puede desprenderse de la idea de que existen los cuerpos y las almas, y que cuando uno muere, el cuerpo está muerto y las almas están en otro lado. Y él constantemente intenta dar explicaciones. Bueno, lo que debe estar pasando en este caso es que se confunden y piensen, y al final, hacia el final del texto, él termina diciendo, no hay forma, no hay forma. Dice, que piensan que el cuerpo y el alma están juntos ahí enterrados, que otra vez son palabras cristianas para explicar algo que evidentemente no encaja con el marco conceptual que está usando. Nadie le dijo a él, el cuerpo y el alma están ahí. Es él el que dice que el cuerpo y el alma están ahí, porque no puede explicar de otra manera que ese cuerpo esté vivo. Él, sin embargo, él esboza esta idea de continuidad, ¿no? Ellos creen que siguen vivos. O sea, no solo lo colige, sino que lo coloca en el texto. Sí, sí, sí. Sí. Esto es la forma en que se pensaba en esa época y creo que mucha gente sigue pensando así. Digamos, para entender este texto es útil pensar en su primer texto, que está perdido y con el cual sueño todas las noches, que es un, una informe y tratado sobre las creencias religiosas indígenas. Es un texto que lo escribí unos 8 años antes, pero a lo que voy y la razón por la cual lo menciono es porque el texto se perdió, pero la iglesia peruana, que sabía del valor del texto, eh, tomó una serie de pedacitos del texto y adjuntó eso como información relevante para los curas de indios, o sea, los curas que trabajaban en las parroquias indígenas. Y el título de ese resumen es Los errores y supersticiones de los indios. Y ahí ya te das cuenta Claro, que que es es un exactamente lo documento que tú... capital para el tercer concilio de Lima, para tomar las decisiones sobre la nueva estrategia de evangelización. Sí, efectivamente, pero lo que voy fundamentalmente es que para todo español cristiano de esa época, cualquier cosa que creyesen o pensasen los indígenas que tenía connotaciones religiosas, o era un error o era una superstición. Fin de la conversación en ese sentido. Correcto. Gonzalo, el licenciado Polo Ondegardo viajó por todas estas zonas, estuvo de Colombia a Buenos Aires o recogió testimonios de personas que lo ayudaron a hacer este recorrido geográfico de las prácticas mortuorias. Buena pregunta. Yo sospecho que las dos cosas, porque Polo es bastante honesto para la época. En esa época lo que hoy llamaríamos plagio no existía. Todos se copiaban a todos, nadie reconocía que estaban copiando, no importa. Y él lo dice muy claramente cuando él ve y cuando él le han dicho. Él distingue esas dos cosas. Entonces, en muchos de estos sitios él estuvo, él lo vio.
y además reporta diálogos muy interesantes con caciques, o sea, líderes étnicos indígenas. Uso la palabra cacique porque depende de la lengua originaria qué palabra habría que usar. Cacique en realidad es una palabra taína del Correcto. Caribe y entonces es neutra, digamos. Claro. Y la nuestra es Curaca Curaca es en quechua, en quechua. efectivamente. Claro. Pero entonces él habla con curacas por el área geográfica o con nobles indígenas, nobles incaicos sobre todo, y reporta esas conversaciones. Pero él también dice, él reporta lo que ha oído o lo que le han contado españoles que están en otras áreas. Por ejemplo, él tiene unas páginas sobre chiriguanos que son fantásticas, son oro en polvo. Y esas, él nunca estuvo en territorio chiriguano, aunque estaba cerca. Y él sabe eso porque él mismo dice que él lo escuchó eso del capitán, que es uno de los primeros conquistadores, colonizadores, como lo querramos llamar, que pasa por el territorio del Charcas y le cuenta a la audiencia que todo su proto ciudad que él había fundado, la raza, los chiriguanos, y matan a todos. Porque estaban en guerra, ¿verdad? Todos los pueblos, vamos a ver, Sí, todos, es claro. una exageración. Todos los pueblos que no tenían algo para ganar iban a defender su territorio. Los que apoyan a los españoles son los que dicen, bueno, en este momento me está yendo mal, porque alguien me está conquistando a mí, no los españoles, alguien más, generalmente los incas. Y entonces dicen, perdido por perdido, me junto con estas series de señores medio extraños y a ver qué tal me va. Los chiriguanos no los conquistaba nadie, al revés, ellos eran muy agresivos. Los españoles, los incas tratan de conquistar a los chiriguanos, fracasan, los españoles tratan, fracasan, sobreviven dos solamente de todo el pueblo. Uno llega y cuenta la historia por lo para, pero lo que sí es importante es que él lo que le contó es, seguramente, mire, yo trabajé tanto, hice tanto esfuerzo, fundé el pueblo y me lo quemaron, no Claro. sobrevivió nada. Entonces, todo lo demás es Polo que le diga, oiga, nos sentamos a tomar un café y le quiero hacer unas preguntas. O sea, él es una persona muy curiosa intelectualmente. Cuando yo te conocí, Gonzalo, dabas una charla en Bartolomé Las Casas sobre la perpetuidad de las encomiendas. Y Ujú, es uno de los textos que tú tienes aquí que se llama el informe al licenciado Briviesca de Muñatones. ujú, Yo me quedé pensando por la dimensión de entendimiento del cambio político y económico que se les venía a los andinos y cómo ellos quieren establecer una negociación y una estructura de cómo se pueden adecuar a los nuevos tiempos y a las nuevas metodologías económicas que se venían. Y a mí de verdad que me quedé impresionado por ese nivel de análisis, porque claramente aquí hay una comparación, aquí hay alguien que está comparando cosas y que dice, esto me conviene, esto no me conviene, ujú. ¿no? Este, yo creo que tú has trabajado muchísimo para nuestros lectores, que espero luego tomen el libro, lo compren. ¿Qué nos puedes adelantar sobre este documento que a mí me parece fundamental para entender un poco cómo pensaban sobre las estructuras sociopolíticas en ese momento y cómo se lo silenció luego? Sí, a ver, presento un poco de contexto para los que no estaban en esa charla en el centro de las casas. Polo, como conversamos el otro día, era una persona que estaba un poco en todo. Y además una persona en la cual las altas esferas de la administración colonial confiaban mucho. Entonces,
Él termina siendo el portavoz intelectual de todo el sector de los encomenderos españoles, o sea, los que tienen el poder, los que tienen el acceso a la mano de obra de millones, literalmente, de trabajadores indígenas. Ese sector colisiona de frente con el sector rebelde de la Iglesia Católica, que estaba liderado en ese momento, por Bartolomé de las Casas. Esta tensión ha estado increciendo durante años, años y años. Estuvo ahí desde el día 1. 1560, el rey decide que, para decirlo mal y pronto, decide que ya está harto de toda esta conversación y de que en lugar de enfrascarse en una conversación, en una discusión filosófico-teológica, lo que va a hacer es venderle todas las encomiendas del Perú al que pague más. Así de sencillo. Una subasta. Una subasta. Y las encomiendas es una de las cosas de la subasta, porque hay toda una lista que está en el archivo acerca de todo lo que él está dispuesto a vender. Entre ellos las encomiendas. ¿Qué quiere decir vender las encomiendas? Hasta ese momento, las encomiendas eran por 2 vidas. Tú te la habías ganado por tus méritos. Permitimos que pase a tus hijos y ya. Entonces el rey dice, tenemos 2 posiciones acá. Está la posición de la iglesia, que dice las encomiendas son contrarias a Dios, al cristianismo, a la justicia, a todo. Y están los encomenderos que dicen, eh, no, son justas porque nosotros hemos hecho méritos, porque nosotros hemos conquistado este territorio y si nosotros no estamos, los indios se van a volver a rebelar y van a abandonar el cristianismo. Esa discusión ha estado desde siempre sobre la mesa. La diferencia es que en el mito de Senda del Rey pasa de la cuestión filosófica a la cuestión práctica. A ver, ¿qué pagan? ¿Y cuánto pagan? Entonces el rey envía una serie de funcionarios, que son llamados los comisarios de la perpetuidad, a Lima y dice, señores, vayan ahí, recojan información, quiero saber cuánto van a pagar exactamente y bajo qué condiciones, porque no es solamente la encomienda, sino que hay toda una serie de beneficios colaterales, por llamarlo así. Entonces, la historia oficial que nosotros conocemos es que se juntan representantes de todas las ciudades españolas y negocian con el virrey y los comisarios. Negocian, 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 no llegan a un acuerdo y luego el virrey, en una especie de acto de bonomía que no se entiende muy bien, dice, hay que informarle a los caciques que este negocio se está tratando. Y por lo tanto, vamos a enviar un representante de la posición de la iglesia y un representante de la posición de los encomenderos para que vayan por todos los Andes a juntarse con caciques a explicarles. Lo que yo descubrí trabajando en archivos es que hay una enorme conspiración detrás para silenciar la iniciativa indígena que tú estabas mencionando. No hay nada que informarle a nadie. Ellos saben y lo saben desde hace años y están preparados y están esperando la llegada de los enviados del rey. Los enviados del rey se dedican a silenciar toda la agencia indígena y los proyectos políticos indígenas. No reportan absolutamente nada al rey y reprimen las juntas de las comunidades indígenas. Polo no está metido en la represión, pero sí está metido en el silenciamiento. Porque él va a Lima en el momento en que los representantes de las ciudades españolas están negociando cara a cara con el virrey
y los comisarios. Y en paralelo a esa negociación que lleva unos 3 meses, él escribe este informe al licenciado Virviesca de Muniatones sobre la perpetuidad de las encomiendas. De paso, ese licenciado es, digamos, el jefe de los enviados del rey, la persona de más peso. Y todo lo que escribe Polo es brillante y está muy bien fundamentado y está muy bien informado. Ahora, hay un paso que a veces algunos colegas no han tomado, que es, se han fascinado con el texto y no han entendido por qué lo estaba escribiendo. Polo no escribe eso que se llama informe porque a él lo conmovía todo y quería escribir un informe. Polo escribe como encomendero, como conquistador, como representante de comenderos y conquistadores, como representante del cabildo de la ciudad de Charcas, de La Plata, para defender la posición de los encomenderos. Entonces, lo que él está haciendo es esencialmente resumir los argumentos centrales, que son fundamentalmente argumentos políticos con base racista de los encomenderos, y darle la apariencia de un informe. Y él, para completar esa maniobra, en lugar de decir algo así como hemos estado conversando o se ha estado debatiendo, lo que dice es voy a contestar unas preguntas que hizo la princesa de Portugal, o sea, la persona que estaba en cargo de la corona en España, sobre las poblaciones indígenas. Y entonces usa esa excusa porque había un documento, sí, la corona siempre pedía informes. Entonces el documento existía, pero existía hacía años. Entonces, él toma eso como una excusa y presenta este trabajo. Y en este trabajo, él hace una descripción maravillosa de esencialmente el sistema de cobro de impuestos del Imperio Incaico. Eso es lo que está describiendo. Y lo que él está tratando de explicarle a los españoles en España es, no funcionaba como funcionamos nosotros. Ellos no usaban moneda. Ellos no tenían mercados. Para entender su sistema de tasación hay que entender la idea de la fuerza de trabajo como unidad fundamental en la acumulación de riqueza y el uso de recursos del imperio. Hasta ahí, maravilloso. Es una piedra angular de lo que nosotros sabemos sobre el imperio incaico. El problema es que él lo que está haciendo es contar todo eso para en realidad presentar un argumento político sobre la perpetuidad, que se puede resumir muy rápidamente. Él lo que dice es, los incas eran tan absolutos, tenían tanto control sobre todas las comunidades indígenas, que esas comunidades se acostumbraron a que les den órdenes. Y perdieron la capacidad de iniciativa, perdieron la capacidad de organización política, perdieron la capacidad de autogestión. Y ahora que no hay más incas, no podemos dejarlos solos. Son como niños y Necesitan un tutor. necesitan un tutor. Y dice, y puede ser que lo necesiten por un tiempo o puede ser que lo necesiten para siempre. Pero ese es su argumento central detrás, con lo cual está diciendo esta idea de que las encomiendas van a ser gobernadas, o sea, que los españoles conquistadores se van a ir del Perú y lo que va a quedar van a ser caciques y frailes, es absurdo, porque esa gente no se puede gobernar, porque esa gente ha perdido la capacidad de razonar de una manera práctica. La tuvieron, pero ya no la tienen más. Hasta ese momento, estos documentos que hemos referido son nuevos, recién los has analizado, pero quienes
conocemos por nuestro paso académico al licenciado Polo Ondegardo, sabemos la trascendencia del Orden del Inca, Ujú, que es este volumen que sí, 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 sí se ha difundido bastante y que tiene, a medida de que los editores cambian y lo evalúan, tiene visiones apologéticas, ¿no? ujú, Polo era un admirador del orden del Inca, era un ujú, admirador de las formas en que esto se manejaba, ¿no? Él recomienda que no se cambien las órdenes de ujú, los incas porque esa es la forma en que los hombres de esta parte del mundo entienden y administran sus recursos, ¿no? Pero tú le has dado una nueva dimensión al análisis de los documentos y cierras este texto con la carta para el doctor Francisco Hernández de Lievana, ¿no? Y yo quería preguntarte, ya como para ir cerrando, Gonzalo, es toda esta colección de documentos. Ya hablamos de la sensibilidad, de la metodología de Polo. Es un hombre curioso, es un hombre que lo anota todo, que lo interpreta ujú, todo, ¿no? Que es meticuloso con la información, que contrasta, que compara, ujú. maneja, maneja el método científico mejor que muchos científicos de ahora, ¿no? Este, si yo tendría que preguntarte por qué los historiadores y cualquiera que quiera entender el mundo andino, ¿dónde está la trascendencia de Polo en todos estos textos? ¿Dónde? Perdón que no te pude ¿Dónde oír. está la trascendencia de toda esta colección de textos que tú presentas en este volumen que va a salir muy pronto al mercado? A ver, un par de comentarios otra vez para poner las cosas en contexto. Yo elegí enfocarme en Polo por dos razones, una práctica y una intelectual. La razón práctica es que no existía ninguna edición de todos los manuscritos de Polo. No había. Habían sido publicados uno por acá, uno en una revista, otro en un libro. Algunas ediciones tenían 100 años. Era muy difícil acceder a cualquiera de los textos de Polo. Estaban todos dispersos y la mayoría de las versiones eran malas. O sea, la calidad de la transcripción del documento original era mala. Como estudiante latinoamericano, había experimentado en propia carne la frustración de tener que ir a tres bibliotecas distintas para lograr encontrar una copia de la única edición que existía de algo de Polo. Entonces dije, eso está mal, digamos. Eso es una persona, y ahí entra la parte intelectual del proyecto, de una influencia enorme en su época y de una influencia enorme sobre los estudios andinos en general. O sea, los grandes trabajos sobre estudios andinos, sobre cómo funcionaba el Estado incaico, están basados en Polo. Están basados en Polo. Siguen lo que Polo dice. Entonces hice una primera edición de este libro y luego sale ahí sí el texto que tú mencionaste. Esa es una edición posterior, pero que solamente tiene tres de los manuscritos de Polo. Yo publico 7 manuscritos. Y además tenemos diferente criterio de opinión, si se lo puede llamar así. Yo lo que hago es digamos, uno de los textos fundamentales que da lugar a ese título ficticio en la Orden del Inca es el texto que se llama El Notable Daño. El Notable Daño que resulta de no preservar a los indios sus fueros. O sea, lo que está diciendo es, ellos tienen su orden legal, tenemos que respetarlo y es bueno. Y si no lo hacemos, va a terminar mal. Ese texto eh,
existe en dos copias defectuosas. Entonces, otras personas han dicho, eh, transcribamos los dos textos por separado. Yo lo que he dicho es, porque han pensado siempre que uno es un resumen del otro. Lo que yo he dicho es, no, son dos textos separados, muy parecidos en ciertas cosas, pero en otras cosas no son iguales. Ahora, el más cortito es posterior y lo que hace es aclarar una serie de pasajes que no se entienden en el manuscrito principal. Entonces yo he integrado los dos manuscritos y he aclarado un montón de lugares en donde había blancos en el texto o donde la frase no tenía ningún sentido y era porque el que había copiado el original lo había copiado mal. Porque esa es otra cosa que es importante para todos los seguidores de Cusco Social, y es que no tenemos ningún documento original de Polo Ondegardo, porque él era tan influyente que los administradores coloniales, cuando recibían un documento de Polo, decían, este para mí, no se lo mando al rey, no se lo mando a nadie, se queda conmigo. Razón por la cual no tenemos el original de la carta al arzobispo Loaiza, no tenemos el original del Tratado de Información, también escrito a pedido de Loaiza, porque se lo quedan. Lo único que tenemos son copias, copias que otras personas hicieron y habitualmente con errores. Entonces, volviendo un poco para atrás, esa es una parte de mi proyecto. La otra parte es que efectivamente, hay muchos colegas que han tomado, si uno se quiere, si uno lo quiere pensar así, un aspecto humanista del pensamiento de Paul Ondegard, que efectivamente le está diciendo, esta gente tiene su orden, para decirlo rápidamente, y su orden a ellos les funciona bien. No lo toquemos. Yo cuando doy clases, esto siempre lo digo bromeando, que es como cuando uno dice, el bebé está durmiendo, no lo despierte. O sea, si funciona, no lo moleste. Y él dice, todos los que tienen ideas de que vamos a poder cambiar a estas poblaciones indígenas y les vamos a poder imponer la forma europea de pensar, están locos. No lo vamos a poder hacer. Lo único que vamos a lograr es destruir la forma en que esas comunidades funcionan. Y después dice, quiero ver quién se las arregla. Cuando ellos no funcionan más de la manera en que ellos suelen funcionar, ni tampoco en la nuestra. Entonces, por eso esa idea de el orden. Tenemos que preservar ese orden. Ahora, lo que pasa es que lo que en mi opinión algunos colegas no aprecian es que él dice todo esto porque tiene agendas políticas e intereses personales. No es que le sale de su humanidad y bondad decirlo. A él le conviene que el orden del Inca sea preservado porque le conviene a él como encomendero. Y Polo es muy inteligente, o sea, él entiende, por ejemplo, para dar un ejemplo muy concreto, los incas tienen esta política de establecer poblaciones indígenas en lugares que no son de su territorio de origen. Eso es lo que se llaman los mitimaes. Mitmas. Ujú. Entonces, yo me llevo una población que es originaria del lago Titicaca y la pongo en la costa. Las razones son muchas, pero a lo que voy es, esa política existe y Polo la entiende y Polo se le explica a los administradores españoles y les dice, señores, esas poblaciones legalmente siguen perteneciendo a la población original. Usted no le puede sacar al cacique del altiplano el control político sobre esa población. Por muy costeños que sean ahora. Por muy costeños que sean ahora, eso no quita que él se meta en un juicio contra Mitimaes que a él le interesa que ya no estén sometidos al control de
de los autoridades étnicas altiplánicas. O sea, él hace en su juicio exactamente lo contrario que él dice que se debe hacer y que es correcto políticamente. Entonces, eso es solamente un ejemplo de que una cosa que no quita la otra. Él es una persona muy inteligente, describe cosas de una manera con una precisión y una claridad conceptual notable, pero tiene sus agendas, como todo ser humano. Y él es un acérrimo defensor de la idea de que los indígenas son seres muy ordenados y claramente inferiores. Si tú quieres, es un poco un revival de un revival, gracioso que soy. Es un antecedente de lo que ha pasado en la historia del Perú durante los últimos 80 años, desde el momento en que surge el indigenismo. El indigenismo, hay distintas formas y prácticas de indigenismo, pero cuando el indigenismo pone las manos en la masa a, por ejemplo, ayudar a líderes de comunidades indígenas que son acusados por levantamientos, lo que hace es decir, no se los puede culpar porque no entienden la ley occidental. Ellos tienen sus propias leyes y sus propias costumbres y no los podemos juzgar, por lo tanto están exentos de culpa. Y eso sigue hasta el baguazo, ¿eh? Si tú lees las Sí, sentencias del correcto. baguazo, son exactamente iguales. Y es lo mismo que el informe Uchuracay. ¿Dónde empieza todo eso? En Polo. Polo es el principio de esa idea de ellos son seres inferiores que no los podemos juzgar de acuerdo a nuestras leyes. Con el agregado que suena muy lindo, muy humanista, de a su nivel funcionan bien. Su orden es muy lindo para ellos. Dejémoslo así, no lo toquemos. Encapsúlalos. Esa taxidermia, déjalos ahí. Ya, que Embalsama, nadie, embalsámamelos, por favor, ahí. embalsámamelos, que nadie los estropee. Y él dice, ¿no? Y no es el único español que dice que no se metan españoles en las encomiendas, que no se metan mestizos en las encomiendas, que no se metan esclavos negros en las encomiendas, porque los van a arruinar. ¿Sí? Son seres lindos, puros, justos, honestos, simples. Si alguien se mete y les empieza a contar cosas, se va a ir todo al diablo. Es muy interesante. Es un coleccionista. Tus palabras. Gonzalo, pronto estaremos juntos. Sé que se va a presentar el libro tanto en Lima como en... Es un esfuerzo editorial lindo. Yo he podido verlo, de hecho. Gracias por poderme mandármelo para revisarlo y poder hacerte esta entrevista y poder acompañarte en la presentación. El trabajo que han hecho con Bartolomé Las Casas ha sido monumental. Entiendo que ha habido mucha revisión, mucha comparación. ¿Qué te deja este nacimiento del pensamiento crítico colonial que va a salir pronto? Am, Mi forma de pensar en general, el trabajo académico es, por un lado, una cuestión de supervivencia, porque en algo tengo que pensar. Y si no pienso en el trabajo académico, se me va la cabeza y termino pensando en cosas que no quiero pensar. Entonces, una parte es práctica. Estoy muy contento de haber puesto todo ese esfuerzo invertido y que ese esfuerzo llegue a otro lugar. Pero a través de las conversaciones que hemos tenido con la gente del Centro de las Casas y contigo, estoy empezando a apreciar que vale la pena hacer algo que yo nunca había considerado y que es la posibilidad de que estos grandes pensadores coloniales
se han conocido no solamente por un grupo de especialistas, sino por un público más amplio que de repente tiene interés en la historia y tiene interés en una figura y en las ideas de alguien como Polo Ondegardo, pero no sabe ni dónde empezar, porque no tiene las herramientas para decir, "Oh, bueno, ¿qué hay? ¿Qué vale la pena leer? ¿Qué no vale la pena leer? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo puedo tener acceso?" Entonces, yo estoy pasando tímidamente de, yo escribo lo que pienso, si a alguien le interesa bien, y si no, no hay problema, a, yo creo que esto es algo que vale la pena que mucha gente conozca. Vale muchísimo la pena, Gonzalo. En el Cusco la historia está viva, la historia tiene agenda, tiene agencia política, tiene agencia cotidiana. El Cusco tiene memoria, por eso vota como vota. El Cusco tiene contradicciones Ujú, inmensas ujú, y a veces no sabe cómo explicarlas. ujú, ¿No? Hay un Cusco totalmente estigmatizado, totalmente estructurado sobre bases sociales que no han cambiado, como tú mismo lo has dicho, en 200, 300 años y siguen. No es gratis que haya baguazos, que haya uchurajáis y que haya polo, ¿no? ujú, Y no es gratis que todos tratemos en algún momento de entender de dónde salimos, de dónde sale nuestra rebeldía, de dónde ujú, salen nuestras ganas de ir a contracorriente, cuando es obvio que el Cusco perdió mucha de su relevancia como cabeza de reino, ujú, perdió ante el centralismo limeño, y te estoy hablando de cosas que pueden haber pasado hace 300 o 200 años y están vigentes. ujú, Entonces la historia es parte de nuestro ADN, Gonzalo. En el Cusco la historia está viva, la tenemos a flor de piel, nos reinventamos a partir de las cosas que leemos de la historia, nos reafirmamos nuestra identidad o la cambiamos en algunos casos, pero es fundamental que obras como la que vas a presentar lleguen a un público aún mayor, masivo, que se entienda, que se entienda que hay una explicación a muchas de las cosas que nosotros pensamos, es que somos así, ujú, ujú. ¿no? Es que Absolutamente. somos así, punto, ¿no? ¿No? Porque claro, hemos caído en el juego fácil de la taxidermia, ¿no? De así, pues así somos, pues así hemos sido siempre, ¿no? Y, Entonces, si me permites agregar una sí. sola palabra, yo creo que pasa a nivel de una comunidad política nacional como el Perú, lo que pasa también a un nivel individual. Si no conoces tu historia, la repites. Y lo terrible es que no sabes que la estás repitiendo. Ujú. Entonces, entender el pasado tiene, con suerte, la capacidad de llevar a una reflexión que ojalá permita salir de ciclos de repetición. Gracias, Gonzalo. Gracias por estas 2 horas de conversación. Gracias por tu libro. Y ya estaremos pronto juntos para comentarlo y para Ujú. alcanzárselo a más gente. Un fuerte abrazo. Igualmente, y muchas gracias a ti por todo el tiempo y por la oportunidad de conversar. Nos estamos viendo. Nos vemos. Chao, Gonzalo.